El nombre de la guía es Polinomios aritméticos. ¿Por qué estamos trabajando esta guía? Porque ya cerramos todo lo que tiene que ver con números enteros. Y entonces, la mejor forma de hacerlo es repasando todas las operaciones que ya nosotros hemos realizado con esos números enteros. Y eso recibe el nombre de polinomios aritméticos. ¿Por qué el nombre de polinomio? Polinomio significa varias cosas. En este caso, varias operaciones en un mismo ejercicio. Entonces, si ustedes leyeron esta guía, se pudieron dar cuenta que no aparece solamente una suma o una resta, sino que pueden aparecer suma, resta, multiplicación, radicación, potenciación, división, es decir, todas las operaciones que nosotros hemos trabajado hasta ahora con los números enteros. Y recuerden que siempre que hablamos de números enteros, existe la posibilidad que la respuesta o el resultado tenga signo negativo, porque en el sistema de los números enteros tenemos números positivos y también tenemos números negativos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, para entender un poco mejor el tema, tenemos que irnos familiarizando con lo que podemos observar. ¿Qué podemos observar en los polinomios aritméticos? Que, como les dije hace un momento, no hay una sola operación, como lo hacíamos en los temas anteriores, sino que van a estar varias operaciones en un solo ejercicio. Pero, además de eso, existe la posibilidad de que aparezcan signos de agrupación, como son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Eso se llaman signos de agrupación. ¿Qué permiten esos signos de agrupación? Nos dicen a nosotros qué operación se debe hacer primero, cuál se debe hacer en segundo lugar y cuál sería la última operación a realizar. Esa es la función de los signos de agrupación. ¿De qué manera nos dicen cuál operación se hace primero? La primera operación que se hace es la que está dentro de los paréntesis. La segunda operación, la que está dentro de los corchetes. Y la última es la que está dentro de las llaves. Este orden, estudiantes, es cuando ustedes observen que aparecen esos signos de agrupación. Si no aparecen signos de agrupación, entonces el orden es el siguiente. Primero se hacen las potenciaciones y las radicaciones. Segundo, se hacen multiplicaciones y divisiones. Y lo último que se realiza son las sumas y restas, en el orden que aparecen los números, es decir, de izquierda hacia la derecha, perdón. Esos son los dos casos que nos vamos a encontrar. Polinomios aritméticos con signos de agrupación o polinomios aritméticos sin signos de agrupación. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que ya están resueltos. Yo les voy a mencionar algunos y luego vamos a pasar a la actividad de práctica para mostrarles cómo se hace un ejercicio. Entonces observemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo no hay signos de agrupación, es decir, no hay paréntesis, ni hay corchetes, ni tampoco hay llaves. Entonces tenemos que hacer la segunda condición. Recordemos la segunda condición. Si no hay signos de agrupación, primero se realiza potenciación, radicación, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas o restas. En este ejemplo 1 que ustedes están observando,
se nota que hay una potenciación porque aparece 3 elevado a la 2 y una radicación porque aparece raíz cuadrada de 144. Esas son las dos primeras operaciones que debemos realizar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el 4 y la última operación que dice 2 por 7? Se dejan quietas porque yo no voy a hacer nada con ellas todavía. Aquí es muy importante seguir los pasos. No importa si el ejercicio ustedes lo ven largo, pero lo importante es seguir los pasos porque ello nos garantiza que el ejercicio va a salir bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Elevar 3 al cuadrado. Recuerden lo que eso significa. Elevar 3 al cuadrado es multiplicar el 3 2 veces. Es decir, 3 por 3. Por eso ustedes observan que después del 4, que se bajó porque no se va a hacer nada con él, y después del signo más, aparece un 9. Este 9 que ustedes observan aquí es el resultado de elevar el 3 a la 2. O sea, 3 por 3, 9. Luego viene un signo menos, se deja el signo menos. Luego viene una raíz cuadrada, la resolvemos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? Es 12. ¿Por qué es 12? Porque si usted multiplica 12 por 12, el resultado es 144. Luego sigue el signo más y luego sigue una operación que es 2 por 7. Ese es el primer paso. Resolvimos la potenciación y la radicación. Segundo paso, vamos a mirar si hay multiplicaciones o divisiones para resolverlas también. Y encontramos que al final hay una multiplicación. Recuerden que el punto significa multiplicar. Entonces, ¿qué pasa con los 3 primeros números? Se bajan igual. ¿Por qué razón? Porque ya con ellos se hizo una operación. Por eso obsérvenlos, se bajan iguales. 4 más 9 menos 12 más, y aquí viene el cambio, porque hay que multiplicar 2 por 7, 14. Ya realizamos la multiplicación. Ahora, ¿qué se hace? Sumar o restar. ¿Por qué? Porque ya no hay más signos. Miren, solo aparece el más y el menos. Es decir, debemos sumar y también debemos restar. ¿Cómo se hace este procedimiento? Recuerden, los números que tienen el mismo signo se suman y los que tienen signos diferentes se restan. Esa regla que la vimos cuando estábamos en el colegio de manera presencial, mire dónde la estamos aplicando otra vez. Si los números tienen el mismo signo, se deben sumar. Entonces, ¿cuáles son los números que tienen el mismo signo? El 4, el 9 y el 14. Y si sumamos esos 3 números, el resultado es 27. Por eso ustedes observan un 27. 4 más 9 más 14, 27. Y el 12, como no se sumó con nadie, se escribió igual, con el mismo signo negativo. Y ahora aquí, para finalizar, se hace la resta. 27 menos 12, 15. Y listo. Ese sería el resultado del polinomio aritmético. 15 positivo. Siempre que nosotros tengamos un polinomio
donde no hay signos de agrupación, se debe hacer este procedimiento. Se empieza con potenciación y radicación, luego sigue multiplicación y división, y para finalizar, sumas y restas. Muy bien. En el segundo ejemplo, ahora sí aparecen signos de agrupación. Aparece paréntesis y aparecen corchetes. Entonces, nos dice la regla que cuando hay signos de agrupación, se debe empezar primero por los paréntesis, después por los corchetes, y finalmente se hacen las sumas y las restas. Entonces, en este ejemplo número 2, nos damos cuenta que dentro del paréntesis hay una división. Nos dice el ejercicio que tenemos que dividir 28 entre 4. ¿Y qué pasa con los demás números? Igual que en el ejemplo 1, se bajan igual. Es decir, el 1 se baja igual, el signo menos se baja igual, el corchete se baja, porque todavía no voy a hacer nada con el corchete, estoy con el paréntesis. El 33 se baja, el menos también se baja, y se hace la operación. Si yo divido 28 entre 4, me da como resultado 7. Y se cierra el corchete. Luego se coloca el signo más y el número 9. Si ustedes observan este paso que hemos dado con el ejercicio inicial, lo único que se hizo fue quitar el paréntesis y colocar el número 7. Lo demás, todo quedó exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la regla. Primero se hace la operación que está dentro del paréntesis. Ahora, como ya no tengo paréntesis, porque él desapareció, ahora voy a hacer la operación que está dentro del corchete. ¿Y cuál es la operación dentro del corchete? Una resta, porque tengo un número positivo y un número negativo. ¿Qué pasa con el 1? Se deja igual. ¿Qué pasa con el menos? Se deja igual. Ahora se hace la operación. Si yo tengo 33 y me quitan 7, eso da como resultado 26. Este 26 es el resultado de restar los números que están dentro del corchete. Y como hice una operación, el corchete desaparece. Por eso observen que el 26 está solo. ¿Qué sigue después? El más. ¿Y qué sigue después? El 9. Observen ustedes que el 1 y el 9 siempre los hemos bajado. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban ni dentro del paréntesis ni dentro del corchete. Por eso siempre los bajamos. Ahora vamos a hacer las operaciones finales. Suma y resta. ¿Qué vamos a sumar? El 9 y el 1. ¿Por qué los vamos a sumar? Porque los dos tienen el mismo signo, el signo positivo. Como tienen el mismo signo, se suman. Por eso ustedes observan el número 10, porque es el resultado de sumar 1 más 9. Ahora, el 26, que es negativo, como no se sumó con nadie, se escribió igual. Y finalmente restamos 10 menos 26, obteniendo el resultado final, que es 16 negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque el 26 es mayor que el 10 y tiene signo negativo. Por eso la respuesta debe ser negativa.
Los polinomios aritméticos nos hacen recordar todas las operaciones con los números enteros, especialmente la regla de los signos, que es lo que debemos tener en cuenta aquí. Recuerden lo que sucedía en aquella época. Si yo le quito el signo menos y lo dejo como 16 positivo, esa respuesta está equivocada. Está equivocada porque la respuesta es negativa, más no positiva. Y eso nos puede hacer que todo el ejercicio que venimos haciendo nos quede mal. Entonces, a tener muy en cuenta el signo. Muy bien. Esto es polinomios aritméticos. Recordarnos todas las operaciones que hemos realizado con números enteros: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, teniendo en cuenta las características que acabamos de ver. Muy bien. Aquí viene el ejemplo 3, el ejemplo 4, el ejemplo 5, que son ejemplos particulares de lo que hemos realizado. Esos ejemplos les quedan a ustedes ahí para que los sigan mirando y para que les sirvan de guía en la actividad que deben realizar. Pero los procedimientos son iguales a los que yo les he dicho. Cuando hay signos de agrupación, se empieza primero por los parentes, luego por los corchetes y luego por las llaves. Ese es el procedimiento que siempre deben realizar. Pero, además de eso, nos dice que los polinomios aritméticos también se utilizan para resolver algunas situaciones que pueden ser de la vida real o pueden ser imaginarias, es decir, lo que nosotros le llamamos problemas matemáticos. Y aquí aparece el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 nos dice que un autobús hace 4 paradas. Nos dice que en la primera se suben 15 personas. En la segunda se suben 10 más, pero se bajan 6. En la tercera se suben 5. Y en la cuarta se baja la mitad de los que estaban en el bus. Y nos hacen una pregunta: ¿cuántas personas quedaron en el autobús después de la cuarta parada? Hay varias formas de solucionar este ejercicio, pero como nosotros estamos en polinomios aritméticos, lo mejor es organizar los números como un polinomio, es decir, donde podamos observar cuáles son las operaciones que se deben realizar. Entonces, en este caso quedó así, miren. Son 4 paradas, ¿verdad? Entonces deben ser 4 números. Dice, en la primera se suben 15 personas. Por eso aparece el número 15. Esa sería la primera parada. En la segunda se suben 10 más, pero se bajan 6. Por eso yo les coloqué aquí un paréntesis, porque de esos 2 números me debe quedar uno solo, que sería la segunda parada. En la tercera suben 5. Suben 5. Miren que le coloqué el signo más, que se refiere a que hay más personas, en este caso en el bus. Y luego dice, en la cuarta se baja la mitad de los que estaban en el bus. La mitad. Si a mí me hablan de mitad, significa que estoy dividiendo algo. ¿En cuánto? En 2 partes. Mitad significa dividir algo en 2 partes. Si nos dicen, parta la patilla en 2, usted está haciendo 2 partes.
usted está dividiendo. A eso se refiere esta expresión que nos dice la mitad. Dividir entre 2. Y aquí aparecieron los corchetes. ¿Por qué los corchetes? Porque dice, en la cuarta se baja la mitad de los que estaban en el bus. ¿Quiénes estaban en el bus? Todos los que están dentro del corchete. Y luego de eso se baja la mitad. Entonces ya aquí tenemos el polinomio aritmético. Ahora lo vamos a resolver con las reglas que les acabo de mencionar. Como hay signos de agrupación, primero resolvemos el paréntesis. Eso significa que el corchete todavía no desaparece. El 15 queda igual. El signo más queda igual. Y ahora resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Es decir, 10 menos 6, 4. El 4 hace que todo el paréntesis desaparezca, porque es el resultado de la operación. Después del paréntesis se dice más y luego 5, cierra corchete, dividido entre 2. Vuelvo y les repito, cuando usted hace los procedimientos, solamente cambia una sola expresión. Las demás deben quedar igual. En este caso, lo único que cambió fue el paréntesis por el número 4. Los demás números con sus operaciones quedaron igual. Luego de eliminar el paréntesis, vamos a eliminar el corchete. Entonces, hacemos la operación que está dentro del corchete. Como todos los números son positivos, es decir, tienen el mismo signo, entonces se suman. 15 más 4 más 5 da como resultado 24. Y como ya hicimos una operación, el corchete desaparece, quedando solamente el 24. Y ese 24 se va a dividir entre 2. Y esa sería la última operación. Al dividir 24 entre 2, es decir, la mitad de 24 es 12. Y esa sería la respuesta. Como a mí me hicieron una pregunta, yo debo dar una respuesta. Entonces aquí la respuesta es, después de la cuarta parada, quedaron 12 personas en el autobús. Siempre que yo tenga una situación, problema con una pregunta, debo expresar una respuesta donde indique qué significa el número que encontré. En este caso son las personas que quedaron en el autobús, porque eso era lo que me decía la pregunta. Muy bien, esos serían los 3 casos de los polinomios que yo les propongo que trabajemos en este tema. Pero después de esto, yo les coloqué una actividad de práctica que tenía 3 ejercicios. Uno con polinomio, donde aparece signo de agrupación, y otro, también un polinomio, donde no aparecen signos de agrupación. Y al final, un ejercicio práctico donde vamos a tratar de escribir un polinomio y luego resolverlo para dar una respuesta, como en el ejemplo 6. ¿A qué se refiere el número que nos queda? Muy bien, aquí tenemos la actividad de práctica. Entonces vamos a resolver la parte A, solamente la parte A, aquí en esta pantalla. Entonces observen que hay varias operaciones, pero tenemos un paréntesis.
tenemos un paréntesis que me está indicando que esa es la operación que debemos hacer primero. Este paréntesis es la operación que debemos hacer primero. ¿Qué pasa con los demás números y sus operaciones? Quedan exactamente igual. Es decir, que eso quedaría igual, dejamos el 26 más y hacemos la operación. Nos dice que es 15 dividido entre 3. Eso nos da como resultado 5. Y escribimos el 5 aquí. ¿Qué sigue después? Más. ¿Qué sigue después? 8 por 2. ¿Qué sigue después? Menos 45. Si observamos, lo único que cambió fue la operación del paréntesis, que nos dio ahora 5. Los demás números y operaciones quedaron exactamente igual. En el paso siguiente vamos a mirar si hay multiplicaciones o divisiones. Y observamos que hay 8 por 2. Esa es la operación que vamos a hacer ahora. Los otros 3 números van a quedar exactamente iguales. Es decir, 26 más 5 más, y aquí viene el cambio. Multiplicamos 8 por 2 y nos da como resultado 16. Luego sigue menos 45. ¿Qué fue lo único que cambió? El 16, como resultado de multiplicar 8 por 2. Ahora, para finalizar, hacemos sumas y restas. En este caso, tendríamos que sumar 26 más 5 más 16 y luego restarlo con el 45. ¿Por qué vamos a sumar esos 3 números? Porque resulta que ellos tienen el mismo signo. Y como tienen el mismo signo, se suman. Y el resultado en este caso es 47. 47 menos 45. Finalmente, hacemos una resta, porque ahora los números tienen signos diferentes y el resultado es 2. Y listo. Terminamos ese polinomio. Vamos a solucionar el segundo ejercicio, el B. En el B no hay signos de agrupación. Como no hay signos de agrupación, entonces voy a observar si hay potenciaciones o radicaciones, porque esas son las primeras operaciones que debemos realizar. Y efectivamente, aquí se pueden observar que hay una potenciación y una radicación. Eso significa que de esos dos números debemos sacar su resultado. Y las otras 3 expresiones deben quedar exactamente igual. Es decir, igual tendríamos 8, que no va a cambiar, más, y aquí viene el primer cambio, 4 elevado a la 3, es decir,
El 4 se multiplica 3 veces. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Este es el resultado de la potenciación. Luego sigue menos y viene una división, pero aún no la voy a resolver, sino que la dejo 24 dividido entre 2. Más, y viene ahora la radicación, que sería el otro resultado. Raíz cuadrada de 36, en este caso 6. Y observen que el 4 elevado a la 3 se convirtió en 64 y la raíz cuadrada de 36 se convirtió en 6. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones y las divisiones si las hay. Y aquí observamos que efectivamente hay una división. Entonces hay que resolverla. Y los demás números quedan iguales. Es decir, esto nos quedaría 8 más 64. Y aquí viene entonces la operación. Menos y hacemos la división. 24 dividido entre 2. Eso da como resultado 12. Más 6. Listo. Ya no hay ni potenciación, ni radicación, ni multiplicación, ni división. Solamente nos queda suma y resta. Eso significa que vamos a sumar los números que tienen el mismo signo. ¿Qué números tienen el mismo signo? El 8, el 64 y el 6. Entonces esos números se deben sumar. Nos da como resultado 78. Y ese 78 lo vamos a restar con el 12. ...78 menos 12... nos da el resultado final, que en este caso es 66. Vamos ahora con el ejemplo práctico. Una situación que puede ser de la vida real o puede ser imaginaria. En este caso nos dice una persona llamada Cristina recibe una cantidad de dinero, pero también compra cosas y también regala parte de ese dinero. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando alguien recibe algo significa que es positivo, pero cuando alguien compra o regala o dona o presta significa que es negativo, o sea que hay que restar. Eso es lo que hay que tener en cuenta para saber si los números que me dio el ejercicio son positivos o negativos. En este caso tendríamos lo siguiente: Cristina recibe de su padre 50.000. Bueno, recibe 50.000. Y de su madre recibe 30.000. O sea, está recibiendo, o sea que como recibe es positivo. Luego dice que compra un vestido
Va a comprar un vestido. ¿Cómo compra? Entonces está restando menos los 60.000 del vestido. Luego dice, y de lo que le queda, le regala la mitad a su hermano. De lo que le queda. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como a ella le dieron un dinero y gastó otro, de lo que le queda de ese dinero es que va a donar, es que va a regalar. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Un paréntesis. Toca hacer un paréntesis para luego decir lo que va a pasar con el dinero o con el número que resulte de ese paréntesis. Dice ahí, le regala la mitad. Recordemos que en el ejemplo del que estábamos hablando hace un momento, hablábamos de mitad también. Se bajó la mitad de las personas que estaban en el bus. Y yo les decía que la palabra mitad se refiere a dividir entre dos. Es decir, el dinero en este caso que le quede a Cristina lo va a dividir entre dos y ese es lo que le va a regalar al hermano. Entonces, esto quedaría así. Sumamos y luego restamos. 50.000 más 30.000, 80.000 menos 60.000 serían 20.000. Y ese 20.000 se va a dividir entre 2, teniendo como resultado 10.000. Ahora, como esto es una situación, nos hacen una pregunta. ¿Cuánto dinero recibió el hermano? ¿Cuánto dinero recibió el hermano? Entonces, nosotros tenemos que dar una respuesta. Y tenemos que decir entonces, el hermano recibió 10.000 pesos. El hermano recibió 10.000 pesos. Eso es lo que debemos decir ahí. Esa sería entonces la respuesta del ejercicio. Y con eso entonces ya le podríamos dar la respuesta final a la situación que nos están preguntando.